Estamos de vuelta, 17 horas 35 minutos de este día jueves 22 de octubre de 2020. Estamos aquí en Sónica Más, pasando, disfrutando, charlando, de igual a igual, la consigna de este programa. Gracias, bueno, nos escriben, hola, los estamos viendo, excelente programa, buenísima la charla, muy interesante y educativa, que viene a escuchar la gente que realmente sabe de lo que habla, dice Nora. Bueno, muchas gracias a Nora, gracias a Silvina también. Gracias a todo aquel que ande dando vuelta y que se va aprendiendo. Estamos los miércoles y los jueves de 17 a 18 en vivo. Esto es de igual a igual. Y para seguir hablando, estábamos con Gustavo, con Andrés, charlando, y vamos a profundizar un poquito más, ¿no, Gus? Por supuesto, vamos a hablar de economía, vamos a hablar con un señor que sabe mucho, que es un profesor de economía muy querido, es un profesor muy reconocido, profesor de la Universidad de Buenos Aires, dio clases en Salamanca, España, estuvo también en la London School of Economics de Londres, bueno, ahora es director del Instituto de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Podemos seguir, pero se nos va a acabar el programa. Bueno, tenemos acá al amigo Víctor Becker, lo saluda acá Walter Episcopo, Andrés Méndez y yo, Gustavo Perilli. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gusto de saludarlos. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, muy bien. O acostumbrado en todo caso. Algunos dicen mal, pero acostumbrado, ¿no? Por eso. Gracias Mire, por atendernos, Gracias por atendernos. No, al claro. contrario. Mire, si yo le digo, antes de ayer 170, ayer 180 y pico, y hoy 190. ¿Usted qué me dice? Dólar blue. Muy bien. Concretito. Dólar blue. Si me conociera a mí me dice, estás aumentando de peso, pero no es. Dólar blue, exactamente. Y se nos para los pelos, ¿no? ¿Qué opina usted, Víctor? Mira, en realidad el problema es que de alguna manera es un mercado muy marginal, en eso tiene razón el ministro, pero que influye sobre las expectativas de todos los agentes económicos. Entonces no se puede subestimar su importancia por el hecho de que influye sobre lo que la gente piensa que puede pasar mañana. La coyuntura, digamos, es muy clara, o sea, durante todo este proceso de la pandemia, el gobierno tuvo que aumentar el gasto público para hacer frente a los subsidios, los ATP, los IFE, etc. Eso generó una masa monetaria porque eso obviamente solamente se podía financiar con emisión monetaria. El problema es que durante este periodo, al mismo tiempo, es decir, para gente de medianos y altos ingresos, se fue generando un exceso de ahorro involuntario en alguna medida, porque la gente confinada en sus casas tampoco tenía mucho en qué gastar. Así que, imagínate, vos fíjate que en marzo se presentaron a comprar los $200 del Banco Central 450.000 personas. El último mes en el cual se pudo acceder, que fue agosto o septiembre, ya eran casi 5 millones. Se multiplicó por 10. ¿Por qué? Simplemente porque hay una masa de ahorro involuntario que se canaliza casi exclusivamente sobre el dólar, porque en la Argentina no hay otras alternativas para preservar el valor de la moneda. Por lo tanto, digamos, que es un factor que distorsiona totalmente la economía, si uno la quiere controlar, tiene que actuar tanto sobre la demanda como sobre la oferta. ¿Por qué? Porque en otras épocas hemos tenido dólar paralelo. Cada vez que hay un control de cambio, bueno, aparece un mercado informal, paralelo, blue o como lo quieran llamar. Pero siempre existió una importante fuente de oferta de dólares que venía por el turismo internacional. Entonces venían los turistas cambiaban sus dólares en las cuevas, en la conserjería del hotel, a los arbolitos de la calle Florida, pero hoy no hay turismo internacional. Esta es la primera vez en la Argentina que tenemos mercado paralelo sin turismo. Entonces, un mercado donde vos tenés demanda
pero no tenés oferta. Si vos tenés demanda y no tenés oferta, el precio puede ser infinito. Eso lo escuché decir a usted hace unos días atrás. Que creo Exactamente que las mismas palabras. O sea, ahora, y también lo escuché hacer una historia de esto. Usted puso unos años claves hacia atrás donde todo empezó. Allá por el año 75, dijo usted, después por el 81, 82. A ver, nos gustaría ver que nos haga esa historia para los que no conocemos tanta historia. y bueno, es un poco la historia de las catástrofes económicas argentinas. Claro. Porque aquí, digamos, la gente, ¿por qué la gente teme, es decir, teme quedarse en pesos? Porque justamente la historia nos condena. En 1975, un buen día, la gente se levantó y el ministro de Economía, en ese entonces, Celestino Rodrigo, había anunciado un aumento del 100% en la cotización del dólar. Y automáticamente esto arrastró todos los precios, etcétera. Se produjo lo que en la historia quedó registrado como el Rodrigazo. Claro. Y Eh, unos años, en el 2009, tuvimos dos procesos de hiperinflación. Entonces, es decir, después vino el plan Bonex y los que tenían plata en el banco no lo podían retirar porque en lugar de los depósitos le dieron bonos del Estado, los Bonex. Claro. Siguió la historia y después vino un ministro con poca pelo pero muchas mañas e inventó el corralito y la gente no podía retirar el dinero de los bancos. ¿Y por qué puso el corralito? Para que la gente no pudiera acceder al dólar, que era lo que retiraba los depósitos para acceder al dólar. Con esa historia económica, ¿qué nos llama la atención? Un problema de cultura. No, muchachos, un problema de sentido común. O sea, en la Argentina, lamentablemente, es decir, si no se generan activos en pesos que sean atractivos, la gente va a ir al dólar. Entonces, vos, para ahorrar en un país con alta inflación como la Argentina, te tienen que ofrecer algo que esté indexado por la inflación. O sea, tenés que tener acceso a un menú de activos que puedan competir con el dólar. Hoy no hay nada de eso. Todo muy corto, ¿no? Todo muy corto y de acuerdo a las circunstancias. O sea, no podemos revertir una historia de 50 años, 40 años, no la podemos revertir en pocas semanas, ¿no? Pero siempre se intenta y siempre nos quedamos cortos. Esa es, me parece. Sí, porque me da la impresión que un poco, digamos, la reacción de la conducción económica en general es tardía. O sea, digamos, yo recuerdo que allá por fines de agosto, principios de septiembre, desde nuestro centro propusimos como eje de la reactivación económica, reactivar la actividad de la construcción. Y justamente ahí planteamos como una alternativa la emisión de bonos indexados como una forma de captar parte de ese excedente de pesos que se está yendo hacia el dólar y ofrecer una alternativa como puede ser, es decir, invertir en bonos con destino a la obra pública y obviamente la gente para que pueda atraer a la gente, bueno, que estén indexados por la tasa de inflación. Bueno, recién ahora están empezando a moverse en esa dirección. Entonces, mientras tanto, pasa el tiempo, falta todo esto, nada más que un anuncio, tiene que ir la ley al Congreso, el Congreso se va a tomar su tiempo. Entonces, me parece que el tiempo de reacción del gobierno es muy lento en comparación con los agentes económicos que tienen mucho training y se mueven mucho más rápido. Andrés, ¿querés preguntarle algo a Víctor? Sí, ¿qué tal? Un gusto, mi nombre es Andrés Méndez. Eh, Haciendo, digamos, la que le comentó Gustavo, 170, 180, 190, digo, bueno, la contracara de eso es un peso que cada vez vale menos. Es una utopía imaginar, bueno, ya con varias décadas de virtual repudio al peso, que el peso puede superar la barrera de ser una moneda en el mejor de los casos para transar, o está condenado
voy a invertir la frase del expresidente Dualde al fracaso, digamos. Bueno, en Argentina, desde hace mucho tiempo, yo diría que por lo menos precisamente desde el Rodrigazo para acá, el peso básicamente es un instrumento de transacción, o sea, no sirve como reserva de valor por el hecho precisamente de que la gente en general piensa que la única reserva de valor que existe es el dólar. Obviamente uno puede tratar de generar, digamos, un mecanismo que permita revertir esto. Yo digo a la inversa, $1 a 180 pesos, no hay ningún tipo de análisis económico que lo pueda justificar. Es decir, digamos, no hay ningún tipo de proyección que diga, este es un precio de equilibrio, ni mucho menos. Este es el precio del miedo. O sea, así como había una película con Marlon Brando que era El salario del miedo, este es el precio del miedo. ¿Cuánto tendría que estar el dólar? ¿Cuánto debería estar? El precio el dólar comercial de 82, etcétera, está exactamente en términos reales en el mismo nivel que estaba en diciembre del 2015, después que se liberó el mercado cambiario y se levantó el cepo, que era un momento en el cual la demanda y la oferta actuaban con absoluta libertad. Por lo tanto, es, a nuestro juicio, el precio de equilibrio del dólar si no estuviera la interferencia de esta situación anómala por la existencia de una gran masa de liquidez en poder de la gente y la inexistencia de activos confiables en pesos para canalizar el ahorro. Entonces, este es simplemente el problema. Entonces, por un lado, yo lo que planteo es, hay que habilitar un mercado financiero donde se trancen las operaciones financieras, pero hay que asegurarle a ese mercado que además de demanda que la va a tener, porque ahí irían quienes quieren comprar dólares, entre paréntesis habría que eliminar este sistema de los $200 que es ridículo, el que quiera comprar dólares que vaya a ese mercado, pero que sea un mercado que tenga oferta. Entonces, como no hay turismo, que sería la fuente de oferta típica para un mercado de este tipo, la alternativa para mí es canalizar hacia ahí los excedentes de exportaciones no tradicionales o de servicios de alto valor agregado, de manera tal que al mismo tiempo esto sirva para que en ese mercado se liquiden divisas de exportación, de incremento de exportaciones que van a favorecer la producción y la exportación. Entonces yo creo que ahí, digamos, se generaría un mercado que tiene que ser legal, porque si no, no lo podés habilitar, donde, digamos, para decir un número, suponete, donde la oferta y la demanda seguramente se van a estabilizar en torno a un valor mucho más cercano a los 80 pesos y va a desaparecer esta distorsión que, vuelvo a insistir, lo que acá interesa no es que el efecto psicológico que genera en la gente. Y te doy un ejemplo que lo conozco bastante bien. Se reactiva la crisis, se empieza a demandar material para la construcción. Automáticamente, como digamos, hay un incremento en la demanda. Se está entrecortando, es como que lo estamos perdiendo, Víctor. Empiezan a aumentar el precio del material de la construcción semanalmente basándose en el dólar blue. ¿Y qué tiene que ver el dólar blue con la construcción? Cuando precisamente la construcción es un ejemplo de una actividad no transable, o sea, ni se importa ni se exporta. ¿Puede ayudar en estos días el Fondo Monetario con lo que está diciendo? No sé si lo escuchó en estos días al director del hemisferio occidental del fondo, que estuvo así como dando así espaldarazos tanto a la Argentina como a Ecuador por el tema de la negociación de la deuda. ¿Puede eso un poco calmar o por ahí que vengan parte de los 11.000 millones de dólares que no vinieron en diciembre? No sé si se acuerda, Víctor, que fue la última cuota de los 55.000, 51.000 que quedaron.
¿Puede haber así una apertura de compuertas y que aparezcan dólares como para empezar, por ejemplo, para darle fondos a esto que usted propone? Digamos, en primer lugar, lo que yo propongo no requeriría el uso de reservas del Banco Central, o sea, lo que requiere es que parte de la exportación se pueda canalizar en este mercado financiero, digamos. Entonces, digamos, lo que hay que buscar es que haya una oferta y demanda más o menos equilibrada, entonces no afectaría la reserva. De todas maneras, digamos, creo que sería bueno que el Banco Central, de alguna manera, ponga sobre la mesa también una cierta cantidad de dólares, pero el ministro acaba de decir hoy mismo de que el Banco Central tiene reservas suficientes. Bueno, póngalas sobre la mesa, o sea, ¿por qué no se convierten a dólares los renminbi que se obtuvo del Banco Central de China? De los chinos, claro, sí. Otra alternativa, digamos, para no tener que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿por qué no se prendan las reservas en oro y con eso se obtiene una masa de maniobra en dólares para operar sobre el mercado? Claro, tiene que ser, digamos, tener la masa de reservas, tampoco se trata de rifarlas. Por eso digo, tiene que haber un mercado en el cual haya una demanda y oferta más o menos equilibrada, y encima de eso el Banco Central puede decir, bueno, señores, yo tengo esta masa para poder intervenir. Y entonces yo creo que fácilmente el tipo de cambio debería converger a un valor cercano al precio del dólar comercial. No hay ninguna razón hoy en día, salvo estos factores extraordinarios, para que el tipo de cambio esté en el nivel que esté. Eso, digamos, no creo que haya nadie que pueda justificar un valor de estas características. O sea, no sirve la gendarmería como lo que pasó ayer, eso no sirve, ¿no? Y yo creo que es contraproducente, ¿viste? No, totalmente. Más aún, hicimos nosotros el cálculo, ¿cuál es el dólar de convertibilidad? Si hoy viniera este muchacho del que hablábamos antes y dice, bueno, vamos a la convertibilidad, a lo sumo es un dólar de 140, en el peor de los casos. Es decir, ¿dónde haces la convertibilidad con el total de las LELIQs? No solo la base monetaria, porque con la base monetaria estás en 90 más o menos. Si además le sumás las LELIQs, estarías en 140, es decir, esta es la cota máxima que uno puede imaginar para el tipo de cambio. De ahí para arriba es todo totalmente irracional, pero claro, si del otro lado no tenés alguien que efectivamente ponga las cosas sobre la mesa, bueno, evidentemente podemos llegar a 200 y, como decía antes, en un mercado sin oferta podés llegar a 200, a 300, a lo que te quieras imaginar. Víctor, perdón. No. Víctor, ¿por qué hace un rato, antes de que usted saliera al aire, estábamos hablando del INDEC? ¿Por qué, según el gobierno, el INDEC tiene buena, mejor o peor imagen? ¿Lo demonizan o no? ¿Por qué es eso? ¿Por qué a veces le creen y a veces no? Bueno, tradicionalmente la gente siempre tiene un prejuicio respecto a que, digamos, las estadísticas pueden estar manipuladas para favorecer la imagen del gobierno. Yo lo que siempre digo, he tenido bastante que ver con el tema del INDEC, además de haber sido director nacional del INDEC. Nos olvidamos de eso, perdón, cuando lo presenté. No hay problema. Con lo cual, digamos, siempre hay un prejuicio porque objetivamente el INDEC es una especie de auditor de la política económica. El INDEC tira los números y cada número te dice si la política económica está teniendo éxito o no está teniendo éxito. Por lo tanto, digamos, hay primero ya de por sí, naturalmente, en todos los países del mundo, es decir, no digo solamente en la Argentina, en todo el mundo hay un prejuicio respecto a las cifras del INDEC. En la Argentina, peor, con lo que pasó entre 2007 y 2015, donde las cifras se manipularon, pero todas y de cualquier manera, es decir, de la manera más grosera, bueno, existe a priori un prejuicio respecto a qué está pasando o qué puede pasar con las cifras. De todas maneras, yo personalmente digo, en este momento yo no desconfío de ninguna de las cifras del INDEC. Lo único que yo he discutido, pero este es un problema técnico, es la cifra de desempleo. Si tienen un minuto, lo explico. Sí, ¿cómo no? Por favor. Sí. El INDEC informa una tasa de desempleo del 13,1%.
Pero ¿qué pasa? Cuando uno mira las otras cifras del INDEC, se encuentra con que de pronto hubo una caída en la población, en lo que se llama la población activa. ¿Por qué? Porque la población activa se compone de los ocupados más los desocupados. Pero resulta que cuando una persona declara que está desocupada, inmediatamente se le pregunta, ¿usted está buscando empleo? Ahora imagínate vos que le hacen la pregunta a esta, a una persona que está sin laburo en medio de la cuarentena. ¿Qué contestaba? No estoy buscando, si tengo que estar encerrado en mi casa. Claro, tal cual. Bueno, entonces usted no está desocupado porque no está buscando trabajo. Usted es inactivo. Y fueron a la categoría de inactivos. Y por eso la población activa cayó. Subió la población inactiva de golpe. Esos inactivos, el INDEC los captó igual, porque había una pregunta donde era, bueno, ¿y a usted le interesaría trabajar o algo así? Y bueno, ahí apareció una cantidad de 1.300.000 personas, según la proyección que hice, y que responden a esa categoría de inactivo, pero deseoso de trabajar. Con lo cual, el del 13,1 estaríamos saltando, cuanto menos, al 18,3% de desempleo, que es la cifra máxima registrada después de la crisis del 2002. Y yo creo que me quedo corto. Yo creo porque el propio operativo del INDEC fue muy precario, se hizo nada más que por teléfono. La gente, los encuestadores no iban a las casas, muchos casos no le contestaban. O sea, digamos, es una muestra que se hizo como se pudo. Digamos, es un problema básicamente técnico. El INDEC aplicó la definición internacional. El desocupado que no busca trabajo es inactivo. Es inactivo, es no PEA. Sí. Pero obviamente nunca se pensó en que esto iba a ser un relevamiento en época de cuarentena. En época de cuarentena, ¿viste? Obviamente que hay una cantidad de gente que quedó sin trabajo y que tampoco puede salir porque tiene que estar encerrada en su casa. Sí. Tenemos para charlar mucho más, Walter, ¿no? Sí. Con Víctor, me parece que lo vamos a tener que llamar en alguna otra oportunidad, porque ya se nos acaba el programa, me parece. O tenemos que llamarlo apenas arrancamos a las 5 para tenerlo más tiempo. Pero no queríamos molestarlo tanto, pero es interesantísimo. Así que, Víctor, le queremos agradecer así lo voy a comprometer al aire, esta primera charla de igual a igual, así que ha sido realmente muy amable y muy enriquecedor escucharlo. Muchas gracias, Víctor. Gracias por llamar. Muchas y gracias. un abrazo a Gustavo. Bueno, abrazo, Víctor. Víctor, que estés bien. Ahí pasaba Víctor Becker, sí, y sí, son 17:58, ya nos quedan muy poquito para terminar este cuarto programa.